La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Buenas tardes, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, nos encontramos para hablar de cosas lindas, propuestas maravillosas que nos traen los jóvenes de sus comunidades, de las comunidades cristianas, las comunidades religiosas, jóvenes deportistas, jóvenes que están con la música, con el arte, en fin, todo lo que es juvenil y sobre todo que es propuesta linda para una formación, recuérdense de esto, formación integral, es decir, una formación en la fe, formación en la parte humana, formación en todo lo que significa también la profesionalidad, formación, en fin, de todos los recursos, las riquezas, las cualidades que el Señor ha regalado a cada uno de nosotros, especialmente a nuestros jóvenes. Hoy estamos con el grupo Shalom, que en otras oportunidades también ya estuvieron compartiendo con nosotros. Y hoy nos vamos a centrar especialmente, que más o menos ya conocemos el movimiento aquí en Paraguay, este movimiento que surge, que nace en Brasil, pero que después se va expandiendo por todo el mundo. Yo les comentaba aquí justamente a nuestros invitados que la primera vez que tuve el primer contacto y que escuché este nombre del movimiento Shalom fue en Nazaret. Imagínense, en Israel, en Nazaret, jóvenes que ellos envían también como misioneros y que atienden ahí nada más y nada menos que la casa de nuestra mamita María. También ellos entonces reciben así a los peregrinos, los conducen a los lugares de oración, rezan con ellos, en fin, cosas maravillosas que hacen los jóvenes y que algunas veces nosotros lastimosamente no lo conocemos. Pero hoy queremos conocer y sobre todo las actividades que ellos nos ofrecen aquí en nuestro ambiente más cercano. Así que muy buenas tardes, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Comenzamos por las damas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Un gusto, un placer poder estar acá en este día con ustedes compartiendo. Realmente es una alegría compartir sobre quiénes somos, sobre qué es Shalom, cómo empezó, realmente como dice mismo tu programa, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes, nuestro carisma que realmente es así, un darse a los jóvenes. Y me presento, mi nombre es Andrea Ábalos, soy misionera de la comunidad de Alianza, estoy hace 3 años que conozco Shalom y hace 1 año y medio que estoy formando parte de la comunidad. Vos sos paraguaya entonces, Andrea, ¿eh? Soy paraguaya. ¿De qué parte de Paraguay son? Yo nací en Pilar. En Pilar, pilarense. Soy pilarense. Mira que yo soy concesionero. Pilarense y concesionero casi siempre eran rivales en básquetbol. Sí, sí. Vos para no sos basquetbolista, madre. No, yo la verdad que ya no, ¿verdad? Ya no sos de esa generación. De esa generación no, yo en vacaciones más que nada, porque así, toda mi familia es pilarense. Todos nosotros nacimos allá. Yo me crié con mis abuelos un tiempo. ¿En serio? Pero después ya vine para la parte del estudio, el colegio, todo vivir acá. Entonces mis vacaciones era básquet todo el tiempo. Ah, pero practicaban. Sí, ¿verdad? llegué a practicar. ¿En serio? Mira que en Concepción llegó un tiempo, sobre todo cuando estaban los salesianos a full, ¿verdad? Y Bordón, que hasta ahora vive este sacerdote, y ayer Monseñor Lasaña, 97 años, en Concepción. Era verdaderamente el furor, ¿verdad? En Concepción era básquetbol. Y los rivales famosos eran, primero era Pilar era. Después pasó un poco hacia Encarnación. Pero Encarnación no era tan fuerte, ¿verdad? Y prácticamente eso eran los más fuertes en aquel tiempo. Y después ya estaba Asunción, ¿verdad? Asunción, Concepción, Pilar, después fueron surgiendo otras selecciones. Otras selecciones que más. Le dejaron a Concepción, a Pilar y eso nos dejaron todo por el suelo, ¿verdad? Sí, pero nosotros éramos el origen. Está bien. Bueno, muy bien, Andrea. Entonces, hace 3 años que vos conociste este movimiento, este grupo, y estás ahora integrando. Pero vos dijiste algo de alianza. ¿Cómo es eso? ¿Hay alguna división aquí dentro del movimiento? ¿Algunas etapas? Sí, padre. La verdad que es así. Nosotros no somos un movimiento, no somos un grupo, sino somos una comunidad. Ah, comunidad, así le llaman. Exactamente, es una comunidad Shalom. Comunidad Católica Shalom. Ah, ya. Sí, que formamos parte de lo que son las comunidades nuevas dentro de la iglesia.
Entonces, comunidad alianza yo mencioné porque dentro de la comunidad como tal, aparte de tener grupos de oración para jóvenes, para adultos, que sería la obra, también tenemos una vocación, un carisma propio, que es el ser shalom. Y se divide... decir, shalom, ¿qué quiere decir? Yo sé lo que es en hebreo shalom, pero no sé si la gente habla hebreo. No, bueno, es algo que generalmente nos preguntan. A mí me preguntan mucho, ¿vos sos judía? Y yo así, no, el nombre nomás, ¿verdad? Pero no, shalom significa paz, ¿verdad? Es una palabra hebrea que significa paz. Y en realidad cuando alguien te dice shalom, te está deseando toda clase de bienes materiales y espirituales. Claro. Entonces, la comunidad se llama shalom por eso, ¿verdad? Claro, claro. Porque esa es un poco la misión nuestra de transmitir la paz de Jesús al mundo entero. Claro. Y comunidad de alianza, yo mencioné comunidad de alianza, ¿por qué? Porque dentro de lo que es el carisma shalom como tal, tenemos dos formas de vivir este carisma. La comunidad de alianza y la comunidad de vida. Claro. La comunidad de alianza, como yo, estamos llamados a ser sal y luz en nuestros países, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Sin embargo, la comunidad de vida está llamada a dejarlo todo, dejar sus estudios, sus familias e irse de misión a otros países. Y eso habrán sido aquellos jóvenes que yo conocí ahí en Nazaret. Probablemente. Sí, claro. Probablemente habrán sido la comunidad de vida. Para Israel tenés que dejar todo. Total. Yo estuve ahí 10 años, por lo tanto dejé todo. Y sí, parte de tu sacerdocio es ser misionero también. Sí. Entonces, sí. Qué bien, Andrea. Bueno, vamos a presentar un poco aquí a nuestro otro invitado que viene también de la comunidad. Y usted de dónde es, así tenemos que decir ya, porque ya se van a dar cuenta de dónde es, ¿verdad? Sí, por el acento. Bueno, me llamo João, ¿verdad? João Pedro, soy brasileño. Vivo acá en Asunción hace 4 años. Yo vine a Paraguay a estudiar, ¿verdad? Hoy día yo estudio medicina. Y en medio a eso yo conocí a Shalom, ¿verdad? Y, o sea, ¿conociste aquí? Sí. Porque Shalom nació en Brasil. Nació en Brasil, pero yo conocí así, ya había escuchado algo, ¿verdad? ¿Vos de qué parte sos, João? Soy de Minas Gerais. Minas Gerais. Sí, es cerca a São Paulo. Sí, la parte del norte, norcentro, sí. Sí, más para el centro de Brasil. Y eso, hace 2 años conocí a Shalom, ¿verdad? Y estoy en la obra, Andrea explicó más o menos. La obra son los grupos de oración. Yo no soy vocacionado de Shalom. No sos. No soy vocacionado, pero estoy ahí en Shalom, hago parte de los grupos de oración. O sea, de los grupos de oración. Estoy en un ministerio, ¿verdad? Soy del Ministerio de Música. Hoy día, sí. No me digas. ¿Qué tocas, João? Yo ejecuto más o menos la guitarra. La guitarra. Sí, y toco instrumentos de soplo también. De viento se dice acá. Sí. Pero en Shalom, hoy yo suelo cantar más que tocar. Mira qué bien. Sí. ¿Y por ahí te agarraron? Y sí. ¿En serio? Pero mira que hay muchos brasileros que vienen con esta comunidad a Paraguay. Sí, muchos vienen en misión. Sí, por eso. Dos de la comunidad de vida, ¿verdad? Que dejan todo allá en Brasil y vienen a Paraguay a misionar un poco. A misionar. ¿Y cómo hiciste para entrar, o sea, para escuchar de este grupo brasileiro no Paraguay? Bueno, mira, yo estaba en un viaje, ¿verdad? En Brasil. Y una amiga me comentó, me dijo así, ¿sabías que allá en Asunción se tiene Shalom hoy día? Sí. Y bueno, yo le dije, y me quedé con esa información, ¿verdad? Claro. Y cuando llegué a Paraguay, yo busqué ahí en Facebook, en Instagram. ¿En serio? Y vos también podés buscar ahí, ¿verdad? claro, todo. En Facebook, y yo puse Shalom Asunción y yo hablé con la persona que estaba responsable de eso y él me invitó a un grupo. ¿Y que era un brasilero? Era un paraguayo. Era un paraguayo cuando eso. Sí, era un paraguayo. Y me invitó a este grupo. Yo empecé a irme a este grupo, que es un grupo abierto, ¿verdad? Un grupo de oración abierto, cualquiera puede irse. Y luego yo hice un seminario de vida, que es la propuesta que tenemos hoy para las personas. Y yo hice seminario de vida y ahora hago parte de un grupo de oración cerrado. Los que estaban en ese seminario de vida... Hoy nos juntamos y somos un grupo de oración cerrado. Claro. O sea, viniste, João, por el estudio. Por el estudio. Por el estudio te agarraron en la comunidad Shalom. Así mismo. Pero no estás descuidando tu estudio porque la medicina... No. Después no me vas a cortar en vez de el corazón y me cortas aquí. El corazón está aquí. Para nada. Viste que este famoso que así cuando está, Dios siempre te ordena, ¿verdad? ¿En serio? Las cosas, ¿verdad? Entonces yo me siento más ordenado, más estudio más ahora, ¿verdad? Que antes. Más responsable. Mira que bien, me gustó eso. Bueno, volvemos enseguida nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general, Crédito y emergencia con aprobación ágil, AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio, microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas, tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestra jornada, como siempre, que nos acompaña en todo momento, nos ayuda, nos fortalece y sobre todo nos cura ante todas nuestras dolencias. Hoy en este domingo celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, esta gran solemnidad. Leemos del libro del Éxodo, capítulo 24, 3, 8. Esta es la alianza del Señor. En aquellos días Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos. Y el pueblo contestó aún: haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificios de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Qué linda es esta lectura. Esta es la alianza y esta es la nueva alianza. Nosotros celebramos Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. En esta nueva alianza con Jesús, que generosamente entrega toda su vida en la cruz por nosotros. En la última cena se parte y se reparte. Paere peñande yara opetave tembi ube allí. Paere opetave en ese pan y en ese vino, porque es lo elemental que nosotros necesitamos. Upeaño y teika tuñandemos un guantaje y se gobe. Si nosotros, queridos amigos, no nos alimentamos del pan, si no bebemos, ciertamente que nos morimos enseguida. Apliquemos esto desde un aspecto antropológico a la vida espiritual. Aubeago ese inalanda yacaruino. Entonces, Nicatumo hay peñandere kobe hoy kobe. La existencia en el sentido espiritual necesita de la fuerza y de la gracia de un Dios que nos alimenta. Y este es su cuerpo y su sangre. Ojalá podamos entender todo este gran significado, porque algunos ya a la fiesta ave, anayacaruy. Es decir, nos vamos junto al Señor, pero nunca nos acercamos a su cuerpo y a su sangre. Significa que estamos muertos espiritualmente. Si el Señor quedó en el pan y en el vino, significa
que nosotros para vivir espiritualmente tenemos que celebrar nuestro Corpus Christi. Es decir, ñañemos un matar, yacaruana, porque si no, ñane anémico. Y muchos somos anémicos y muchos nos estamos muriendo de hambre. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser al salto. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama. Ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo, que conversamos con estos jóvenes que vienen de la comunidad católica Shalom, es decir, paz. Eso significa en hebreo Shalom. Lo que Jesús también justamente dice cuando aparece a sus discípulos, ¿verdad? En el cenáculo, en el momento, 3 veces, Shalom, Anachnu, con nosotros, que la paz sea con nosotros. Ahora entonces vamos a conversar un poco porque ellos tienen una propuesta. Ya más o menos estuvimos viendo, escuchando
lo que significa, ¿verdad? Del grupo Shalom, lo que ellos están haciendo. Tiene toda una historia también muy interesante del fundador, el que comienza, que es un joven laico, ¿verdad? No es sacerdote, sí. Sí, que comienza, que tiene un encuentro también con el Papa Juan Pablo II y así. Entonces, son cosas muy interesantes, ¿verdad? Que en otra oportunidad podemos hablar exclusivamente del carisma, hablar un poco del fundador también. Bueno, Andrea, queremos saber qué propuesta ustedes tienen, porque vos algo dijiste, el cómo uno comienza, va conociendo a la comunidad y sobre todo la propuesta, así como João estaba diciendo recién, para ir entrando de a poquito, ¿verdad? No hace falta porque hay tantos carismas dentro de esta comunidad, por lo tanto uno puede ser simpatizante, puede ser alguien que participa, alguien se puede hacer miembro de esa comunidad y alguien hasta incluso se puede hacer misionero. Así mismo. Bueno, contanos un poco, Andrea, por favor. Bueno, Padre, nosotros en este tiempo, ¿verdad? Estuvimos preguntando a Dios a través de la oración, ¿verdad? Señor, ¿qué podemos hacer para tanto dolor, para tanto sufrimiento, para tanta incertidumbre en este tiempo, ¿verdad? Y el Señor nos inspiró un evento nuevo que se llama Yo Confío, ¿verdad? Este evento es inspirado también un poco en el Sagrado Corazón de Jesús, por eso lo vamos a hacer en esa fecha, ¿verdad? Ya les adelanto que esa va a ser la fecha del evento, ¿verdad? Ya. Y generalmente para comenzar a participar de lo que es Shalom, aparte de que tenemos los grupos de oración abiertos, ¿verdad? Todos los martes para adultos y los sábados para los jóvenes, tenemos también cada tanto este tipo de eventos. Y bueno, entonces en este tiempo de pandemia, en este tiempo de mucho sufrimiento, ¿verdad? Quisimos dar una respuesta como jóvenes, como comunidad, a este sufrimiento, ¿verdad? Y de ahí viene un poco, de ahí nace un poco lo que es el yo confío. Porque ¿dónde está puesta nuestra confianza hoy? Está puesta en las vacunas que llegan, que no llegan, están puestas... Mucho no pone tanta confianza en la vacuna. Mucho no, hay gente que, claro, no se quiere vacunar. Por eso, ¿dónde está puesta nuestra confianza en Dios? Claro. ¿Será que realmente está en Dios o está en otras partes, verdad? Claro. Entonces, de ahí un poco el nombre de este evento. Claro. Che, y hablando de Sagrado Corazón de Jesús, ustedes normalmente cuando realizan sus eventos, ¿dónde lo hacen? ¿Van a las parroquias, van a las congregaciones, algunas iglesias, algunas parroquias? ¿Cómo se están moviendo? Por ejemplo, para realizar este evento, el Yo Confío, ¿dónde están pensando hacerlo? Bueno, para este evento, como estamos en pandemia, no vamos a hacer algo presencial, va a ser totalmente online. Ah, todo va a ser online. Todo va a ser online, a excepción de las confesiones y la adoración a Jesús. Y algunos justo la confesión quería online. Ese justo no hay. Ese justo necesita que te Yo vayas voy a confesar ahí online, ahí por teléfono. Ojalá, Padre. Yo muchas veces hice confesión online, pero bueno, nadie nos quita los sacramentos presenciales, ¿verdad? Claro. Entonces va a ser totalmente online, vamos a transmitir, ¿verdad? Y vamos a hacer, probablemente, todavía no está definido el lugar, pero probablemente sea nuestro centro de evangelización. Vamos a preparar espacios ahí donde va a ser la filmación, ¿verdad? Claro. Vamos a ser transmitido por el canal de YouTube de la comunidad, que está como Shalom Asunción, y es un evento totalmente gratuito, es abierto, es para todos. Claro. Qué interesante eso entonces. Y ahí entonces con la música, João, ¿qué vas a hacer ahí en ese evento? ¿Cómo se hace virtualmente toda la cuestión de la animación musical? Sí, Padre. Entonces, yo justo estoy ahí coordinando las misas, ¿verdad? La parte musical de la misa. Ah, mira qué bien. Y nosotros vamos a tener mucha animación, vamos a tener cantantes invitados de diversos lugares, ¿verdad? Ítalo Rodríguez va a estar con nosotros, Juanjo, Kesiani, muchas expresiones dentro del carisma, personas que ya son conocidas dentro del carisma y también invitados, hermanos, amigos de la comunidad, ¿verdad? Y para estos 3 días vamos a tener 3 misas, ¿verdad? El viernes, el sábado y el domingo. Y nosotros como Shalom tenemos también nuestro carisma. Nosotros expresamos este carisma por las músicas, por la liturgia, ¿verdad? Que nosotros vivimos. Y eso. Claro. Y el estilo de música, ¿cómo, ya que vos sos músico, de dónde viene esa música? ¿De chiquitito, de pequeño, de estudio, de oído, de amor a la música?
Yo estudié cuando niño, ¿verdad? Sí. Estudié un poco de la teoría musical. ¿Qué estudiaste? ¿Piano, guitarra? Estudié los instrumentos de viento. Ah, de viento Sí, comenzaste, sí. ya. ¿Con qué comenzaste? ¿Trompeta, saxofón? Allá se le llama bombardino. Ah, no sé bombardino. cómo, Sí. sería más o menos. Oh, pero el bombardino, el grande. Más grandito, no es como el trombón. Ah, no, como el trombón. Ya. Sí. Yo empecé con y yo estuve 6 años en esta banda. Y ¿verdad? hacían con la teoría y solfeo. La teoría, sí. Mira. ¿Y dónde? ¿En qué colegio estuviste? ¿En tu colegio o en un instituto? Era un proyecto de la municipalidad. De la municipalidad. Sí, ya. así era. ¿Y en Minas Gerais conoces a los salesianos? Sí, conozco, sí. Conozco. ¿Cómo se llama? Porque Minas Gerais es enorme, ¿verdad? Demasiado grande. ¿Cuál es el lugar donde estás dentro de Minas Gerais? Yo estoy allá, nosotros nos dividimos por valles. Sí. ¿Cómo se dice? Sí. Valles acá. Vale Jequitinhonha, sí, así se le Jequitinhonha. dice. Sí, es una partecita más al nordeste de Minas Gerais. Sí. Es un valle que es conocido porque es muy hermoso, pero también por la pobreza. ¿Y de Ouro Preto queda longe ou pertinho? Sí, muy cerca. Eu conheço. Sí, eu conheço Ouro Preto. Estamos cerca ahí. Muy perto. Sí. Interesante, bueno. Pero Ouro Preto es una ciudad, Sí, es una ciudad sobre todo de los histórica. esclavos, ¿verdad? En aquel tiempo. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, Muy lindo. entonces ahí con la animación musical está vos, ¿eh? Sí. Qué bien, che, qué interesante. ¿Y los salesianos dónde conoces? Yo conozco por la canción nueva también. porque- Canción así del padre Padre Jonas Avivi y todo eso. Qué bien. Bueno, entonces estamos aquí conversando con el grupo Shalom Paraguay. Pero aquí le tenemos a João también, que está integrado. Él está estudiando medicina aquí en Paraguay. Y Andrea, vos no me dijiste, ¿vos qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Sos profesora? ¿Trabajando? Estoy en proceso de tesis de la carrera de psicología clínica, así que ya estoy terminando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, primer paciente clínico. Ahí ya estoy. La He psicología. escuchado esa frase tantas bueno. veces. ¿En serio? De otros. En serio, ya tenés muchos entonces. Bueno, ya tenés para practicar, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general, crédito y emergencia con aprobación ágil, AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio, microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas, tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo, en que compartimos con estos que vienen como representantes, ciertamente, porque la comunidad católica Shalom es bien numerosa, no solamente aquí en Paraguay, sino que también en todo el mundo. Y es una cosa muy linda, ¿verdad? Que los mismos jóvenes, Jóvenes para los Jóvenes, en este caso en el camino de Cristo, le podemos decir así, ¿verdad? Y esta es la fuerza verdaderamente del Espíritu Santo. Hace poco estábamos celebrando nosotros Pentecostés, los dones, cómo Dios regala tantos dones. Si uno quiere leer y mejor informarse de todo lo que significa la gracia y la fuerza de Dios, 1 Corintios 12 podemos mirar, ¿verdad? Cómo el Señor regala a cada uno los dones especiales para luego también dar ese granito de arena dentro de la comunidad. Y ellos lo que nos están proponiendo, aquí está Andrea hoy y João, que vienen en nombre de esta linda comunidad católica Shalom, para decirnos e invitarnos, ¿verdad?, a participar de este gran encuentro. ¿Cómo se llamaba entonces? A ver, Andrea, explicarnos un poco. ¿Y qué es lo que ustedes esperan con esto? ¿Cuál es el objetivo? Que al invitar y al participar estos jóvenes, porque hoy será todo virtual, estabas diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan también como fruto, ¿verdad?, de la fuerza de este trabajo, de la fuerza del Espíritu del Señor? Así, en este evento que se llama Yo Confío, nuestro principal objetivo, ¿verdad?, es acercar el corazón de aquella persona que vea esa transmisión al corazón de Jesús, llevarlo cerquita de Él para que esa persona pueda tener una experiencia realmente con el amor de Dios. Cuando nosotros, Padre, nos sentimos amados, nosotros somos capaces de amar, nosotros somos capaces de donarnos, de darnos también, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal de este evento no es otro que acercar el corazón de todas las personas que vean el corazón de Jesús, que puedan tener una experiencia con este amor y por sobre todo en este evento, ¿verdad?, que es del Yo Confío, una experiencia con la misericordia de Dios, con este Dios que perdona, con este Dios que nos abraza, este Dios que nos espera y que no se cansa de esperar. Este evento está dirigido para todos, no hay un límite de edad, niños, jóvenes, adultos, porque aparte de lo que es el seminario de vida en el Espíritu Santo dentro del evento, vamos a tener también cursos súper interesantes para los jóvenes. Uno de los cursos, voy a dar un spoiler acá. Sí, decí un poco, así sabemos, pues a ver si yo también participo. Sí, no, Padre, yo espero contar con tu presencia. Y por eso. Uno de los cursos que vamos a tener por las tardes va a ser sobre teología del cuerpo, que es un tema muy actual y que necesitamos como jóvenes, como adultos, todos necesitamos informarnos un poco más, ¿verdad?, de la teología del cuerpo. Vamos a tener también un curso para las familias y bueno, van a haber muchas sorpresas. Vamos a tener momentos artísticos dentro de lo que es la transmisión del evento. Vamos a tener momentos de teatro, porque dentro de la comunidad también evangelizamos a través del arte. O sea, hay varias vías que el Señor nos inspira para alcanzar el corazón del hombre, ¿verdad? Claro. Hablando de eso, ya que me habla de teatro, me habla de música, esto medio se parece un poco a Don Bosco. Pero decime un poco, el fundador tiene algo del carisma de Don Bosco, salesiano, franciscano, jesuita. Aquí yo parece que conoce, ya que la música dije y el arte. Entonces, el fundador, antes de fundar la comunidad, él se fue a un retiro en la Canción Nueva. Ahora estoy hilando cabos. Sí, ahí ya tenemos todo. Y claro, el padre Jonas Avivi, salesiano, sí, de Don Bosco. Y entonces nosotros tenemos un cariño muy grande por la comunidad Canción Nueva, pero también por los salesianos. ¿En serio? Mira un poco, che. No sabía eso, me estoy desayunando, como se dice. A esta hora de la tarde me estoy desayunando. Sí, y ahí fue donde él escribió una carta para la comunidad que hoy nosotros llamamos de escritos. ¿Verdad? ¿En serio? Los escritos para la comunidad. Sí, ahí fue donde él hizo un retiro y escribió eso para toda la comunidad. Mira un poco, che, qué interesante. ¿Sabes por qué? Porque Andrea, vos cuando estabas hablando, estabas diciendo que le van a decir yo confío, ¿verdad? O sea, Sagrado Corazón de Jesús. Aquí en Paraguay está en Asunción el Sagrado Corazón de Jesús salesianito. Yo estuve viviendo 2 años. Este programa nació justamente en el Yo Confío, ¿verdad? ¡Oh, o sea, gloria! Por eso, claro, me hiciste recordar, padre. Coincidencia, Sagrado Corazón de Jesús, con los jóvenes ahí justamente. Y por eso ellos mismos le decían, padre, ¿por qué no le llamamos Jóvenes para los Jóvenes? Nosotros queremos evangelizar, porque ellos querían salir en la tele, ¿verdad? O sea, querían tener su y programa. Al comienzo, justamente cuando yo estaba ahí en el colegio,
ellos me ayudaban y llevaban adelante los programas, ¿verdad? Entonces, ahora ciertamente, como no estoy más en el colegio, estoy en parroquia, estoy en otras cosas, estoy con Ñande Yarañe, pero siempre invitando a los jóvenes, ¿verdad? Pero más adelante, este programa tienen que llevar los jóvenes, no nosotros los viejitos, ¿verdad? Claro, padre. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe que hay algo que yo siempre suelo decir, ¿verdad? Sí, Porque sí, en la sí. comunidad, aparte de jóvenes, los jóvenes son la primacía para nosotros, ¿verdad? Claro. Pero también están los adultos que tienen, ¿qué cosa? Juventud acumulada. Todos tenemos No, juventud y acumulada. después la responsabilidad también, ¿verdad? De Claro, saber por acompañar y de darles la posibilidad para que ellos puedan realizar. La confianza. Claro, porque el joven sí o sí necesita siempre el apoyo y alguien que lo apuntale, ¿verdad? Total. Porque algunas veces va el famoso altibajo, ¿verdad? Vos sos psicóloga, no hace falta que te explique a vos. Bueno, pero yo te decía esto del Yo Confío Sagrado Corazón de Jesús y te preguntaba si ustedes iban hacia las comunidades, las parroquias, porque lastimosamente el Salesianito ahora cerraron la parte de la parroquia, ¿verdad? Pero está ese santuario hermoso dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que es santuario nacional, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso yo pensaba, ¿será que ustedes no pueden ir y celebrar, o sea, darle movimiento allí a ese lugar tan hermoso? Es un lugar céntrico, lo que significa vos hacer así, la gente se reúne, ¿verdad? Bueno, pero ahora por la pandemia me están diciendo que todo virtual. Sí, es justo por el tema de la pandemia que estamos haciendo todo virtual, ¿verdad? Claro. Pero nuestra divulgación para este evento, padre, justamente está intentando ser, ¿verdad? Dentro de lo que son las parroquias, invitando porque es para todos. Realmente es un evento para todos. Cuando nosotros rezábamos, el Señor prometía muchas cosas, mismo para el país, ¿verdad? Claro. Entonces, nuestro sueño que cuando vuelva a ser presencial, ¿verdad? Es poder hacer este evento a una escala mucho mayor, ¿verdad? Claro. Y ahí no hacer solamente en salas dentro de nuestro centro de evangelización, sino realmente en lugares así como mencionabas, ¿verdad? Sería un sueño hacer en lugares tan lindos como este. Claro. Bueno, ustedes saben que por lo menos donde yo estoy con Ñande Yarañe, jóvenes para los jóvenes, las puertas siempre abiertas, ¿entienden? Y más adelante ya esperemos más adelante con un canal de televisión, que sería lo ideal. Claro. Entonces, transmitir 24 horas todos estos eventos, ¿verdad? O sea, llegar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, porque ahí sí ya hacemos un poco el balance con todos, ¿verdad? Claro. Pero Para la incluir a juventud todos. tiene que ser la fuerza, ¿verdad? Porque Don Bosco siempre... Por eso me llamó la atención cuando ustedes estaban hablando. Y ahora me explicaron, ¿verdad? O sea, de dónde Un poco la viene... conexión, claro, ¿verdad? la conexión que había sido cerquísima, ¿verdad? Muy profunda. Bueno, entonces estamos hablando con estos jóvenes que vienen a invitarnos. ¿Cómo se llamaba entonces el evento? El evento se llama Yo Confío, va a ser del 11 al 13 de junio, va a estar transmitido por nuestro canal de YouTube, Shalom Asunción. Pero para inscribirte, vos ya podés entrar en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Shalom Asunción y en Facebook también como Shalom Asunción. Y dentro de nuestra página pueden escribirnos en el privado y nosotros vamos a estar enviando el link de inscripción a este evento. Es totalmente gratuito, pueden participar jóvenes, adultos, ¿verdad? Y es súper importante que hagan esta inscripción para que nosotros podamos tener también un acompañamiento a cada persona que se inscriba al evento. Claro. Sacerdotes también podemos participar. Por supuesto, nosotros estamos abiertos a Qué todos. La maravilloso. comunidad tiene sacerdotes, ¿En célibes y serio? matrimonios. Ah, ya, dentro Dentro de la comunidad. del carisma. Sí. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando con ellos y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales, ordinarios para consumo general. Credi Hoy Emergencia con aprobación ágil. AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo, como siempre, compartiendo con las riquezas y sobre todo los carismas, digamos, los dones, los regalos, las maravillas de Dios en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestras comunidades, en la vida de nuestros movimientos, de la iglesia, en fin. Todo lo que es entonces para construir, pero siempre dentro de una formación, decíamos, integral. La formación integral significa la formación humana, base de todo, la educación, eso es importante. Si no hay educación, después también no hay una buena dirección en nuestra vida espiritual, en nuestra vida religiosa, evidentemente. Entonces, todas estas cosas, estas riquezas, el arte, también nos hace expresarnos y entrar en comunión directamente con nuestro propio Creador. Estamos compartiendo con la comunidad católica Shalom en este día. Ellos nos están haciendo una hermosa invitación. Yo confío, así se llama. Andrea, ¿cómo es que me dijiste? Fecha, día. 11 de junio al 13 11 al 13, de junio. o sea, el sí. 11, el 12 y el 13. Así es. ¿Y los horarios cómo serán esas comunicaciones? Bueno, el 11 empezamos con la misa, ¿verdad? Porque todo evento nosotros empezamos siempre con la misa. Va a ser probablemente entre las 6 o las 7. Todavía falta definir el horario fijo de la misa. Al día siguiente, sábado, arrancamos a las 9 de la mañana. Vamos hasta las 12 del mediodía más o menos. Tenemos un corte. Volvemos de nuevo a las 2 de la tarde hasta las 6 nuevamente. Domingo, de la misma forma que el sábado. Empezamos a las 9 de la mañana. Vamos hasta el mediodía. Del mediodía tenemos un corte. Volvemos a las 2 de la tarde y vamos hasta las 19 horas. Qué bien, che, qué hermoso, qué lindo que es eso. Saber, conocer, ¿verdad? Que jóvenes que están dedicados y están haciendo lo mejor, ofreciendo lo mejor también, ¿verdad? Bueno, pero ahora nosotros en este último bloque, ya porque nos estamos despidiendo, antes de dejar también ese mensaje de la palabra de Dios que nos enriquece y que nos fortalece como siempre cada domingo para comprometernos más, ¿verdad? Porque al final de cuentas nuestra vida cristiana es un compromiso desde Dios. Bueno, João, o que você quer deixar aí para a gente? Você entendeu? Entendeu? Muito bem. Antes yo quisiera recalcar que si la persona no puede participar todo el evento, podés igual hacer tu inscripción y participar. Por ejemplo, vos trabajás por el sábado por la mañana, igual podés participar del sábado por la tarde y el domingo, ¿dale? Y yo quisiera decir que vos, joven, yo, joven, hablo a vos, ¿verdad? Vos que te sentís triste, agobiado, no sé cómo está tu vida, ¿verdad? Venga a participar de este evento con nosotros. Dios promete muchas cosas. Dios quiere darte la paz. Esta paz que vos tanto buscas, Dios te quiere regalar en este evento. Y justamente, João, la palabra shalom es eso, ¿verdad? Shalom. Paz. Sí. Paz. En português, como que é? Shalom? Paz. Também. Paz. Yo mismo. A paz. A paz. A paz. Allá, Pero ese es paulistano. ese es más un acento. Ustedes, ¿cómo le dicen los mineros? Porque los mineros también tienen un... A paz. A paz. Más cantado, ¿viste? Sí, a paz con vocês. Bueno, Andrea, ¿qué nos dejas como mensaje de toda esta linda experiencia que ustedes están transmitiendo y están dejando, ¿verdad?, para nuestros propios jóvenes? Para los jóvenes, para los adultos, para todos los que están viendo este programa, quiero decirles de que mi vida cambió totalmente a partir de que yo tuve una experiencia con Dios. Entonces vale la pena buscar, vale la pena intentar ir hacia Dios, porque en realidad es Dios quien siempre viene a nosotros, es Él que a través de estos eventos
se hace cercano, se hace amigo nuestro, se hace real, ¿sí? Se hace concreto. Entonces, les animo a que participen, que se unan, que se conecten. No importa si sea 5 minutos o te quedes 1 hora. Dios solo necesita segundos para realizar 1 hora en tu vida. Así que estás más que invitado, más que invitada. No hay excusas, es online. Vos vas a estar en tu casa, cómodo. Desde tu cama. Así que sí, desde tu cama. No vas a tener que ni siquiera prender tu cámara porque no va a ser por Zoom. Entonces, anímate, que mi vida cambió por completo y estoy segura que Dios quiere hacer muchísimo en tu vida también. Mira, Andrea, no quiero ser demasiado curioso, pero vos dijiste mi vida cambió. A ver un poquito, pero algo así medio por arriba nomás. A ver. Padre, necesitamos otro programa para que yo te cuente mi testimonio. No hay cómo en 5 pero hace minutos. falta, sí nos va a decir, a ver, ¿qué es lo que Dios hizo en tu vida, verdaderamente? Por eso, ¿qué es lo que cambió? Lo que realmente cambió es que le dio un sentido. Padre, Ya. yo tenía todo. Tenía un trabajo, tenía una profesión, tenía una persona que estaba conmigo en aquel tiempo también. Tenía amigos, pero no tenía lo importante, no tenía a Dios. No tenía un sentido. Entonces, llegó un punto en mi vida donde yo decía, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Esta es la vida. Tengo que trabajar y después qué, tener hijos y después qué. Entonces me faltaba ese y después qué. Y una vez que conocí a Dios, todo lo que tenía a mi alrededor cobró otro sentido. Entonces cambió mi visión de las cosas, cambió todo. El sentirme amada, el saber que Dios me amó primero, hace toda la diferencia. Claro, qué bien, che. Y eso es lo importante, ¿verdad? Porque aquí tampoco no es tirar la toalla, tirar todo y decir, bueno, yo me quedo con Dios y tiro todo lo demás, sino que darle sentido, y eso es lo que me gusta que dijiste, ¿verdad? Darle sentido realmente a todo lo que Dios nos regala, pero sin aferrarnos a esas cosas. Mi abuela siempre decía, déjeme en bailar joya en la cajón, ni de zapatún éramos ahí. ¿Cierto? Bueno, en portugués, hacemos una traducción. Meu filho, quando você morre, então você não llevará nada. Nudo, ¿entendeu? Bueno, entonces eso es lo que hoy nos traen también como mensaje. Y qué lindo, ¿verdad? Este testimonio y sobre todo también lo que ustedes traen como para ofrecer, ¿verdad? Porque lo más lindo es ofrecer. Y lo que ofrecemos aquí es lo que Jesús mismo ofreció, que es la paz. Entonces ahora entramos a este bloque tan lindo que es lo que San Juan en el capítulo 20 nos presenta. Y este es el leitmotiv, decimos nosotros, para el grupo, o mejor dicho, para la comunidad católica Shalom. Ellos utilizan, me dice, yo les voy a leer la partecita, San Juan capítulo 20 en adelante. Después de la resurrección, cómo Jesús se aparece a sus discípulos. Dice así. Entonces, al atardecer de ese mismo día, se refiere a la resurrección, el día primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los judíos, por temor a ellos, Jesús llegó y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Eso es lo que Jesús les dice. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, insiste Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. ¿Se dan cuenta que la base para poder primero entrar en alegría, porque dice se llenaron de alegría, ¿qué fue primero? Lo que Andrea hace rato nos dijo, le faltaba sentido a mi vida, es decir, el agua, dice la agua, shalom, la paz, la serenidad, la ñande arono, dande yawi. Ay no, evidentemente que nada nos va bien. Y después parece que todo nos sale mal, decimos nosotros mismos. Pero después, fíjense que Jesús mismo insiste, hay una insistencia y 3 veces les dice, la paz esté con ustedes. Quiere decir que esto es demasiado importante. No piense que el evangelista pone simplemente esa frase, la paz esté con ustedes, porque se le ocurre o no tenía otra frase para poner. No, porque esto es esencial y fundamental en la vida de todo cristiano. Y luego viene como consecuencia algo fundamental y es lo que ellos están ofreciéndonos también a nosotros como grupo,
para todos, jóvenes para los jóvenes. Fíjense, les dice, reciban el Espíritu Santo. Y les dice, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. ¿Qué quiere decir esto, queridos amigos? Quiere decir que hoy somos nosotros, con esa paz, el shalom del Señor, quienes ofrecemos paz también a los demás. Perdonar los pecados no significa simplemente lo que hace el sacerdote, también en el ministerio de la confesión. Pero cada cristiano, porque Jesús le está diciendo a cada cristiano, a cada discípulo, a vos, vos podés perdonar en el sentido de que vos le estás devolviendo la paz, la serenidad a ese hermano que está necesitando, que se ha descarriado, a ese hermano que se fue detrás de los vicios, o a ese hermano que no está teniendo la paz y la serenidad en su vida. Así es que les invito a ustedes también a que reciban esta paz que el Señor hoy les está regalando. Abramos el corazón, abramos nuestra puerta y sintámonos sobre todo tocados por la fuerza y la gracia de Dios. Y ahora nos despedimos. Andrea, Joan, muchísimas gracias por su presencia. Un gusto enorme, Padre. Gracias por el espacio. Y gracias a todos ustedes también que están del otro lado por acompañarnos. Muy bien, Joan. Muchísimas gracias a todos los brasileiros también. A todos los brasileños. Vos no dijiste una palabra en portugués hoy, ¿Por qué eso? Ya. Porque intento nomás quedarme con el español. Con el español. Y hubiese dicho algo en guaraní entonces. Dios mío. Un poco más difícil. Bueno, y entonces ahora les dejo la bendición del Señor para este domingo, que les acompañe siempre. El Señor nos ama y nos trae el shalom, nos trae la paz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, nos encontramos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.